Buenos días a todos, un placer estar aquí de nuevo en Lima. Muchas gracias a la universidad por la gentileza de la investigación y reencuentro con Lima, reencuentro con Perú. Yo soy además un coleccionista de máscaras y justo la universidad estamos haciendo... buenos días también, querido amigo Javier, un placer haber trabajado en tu tiempo de ministro. Un gran placer tengo máscaras, y entonces justo esta semana en la universidad estamos haciendo una exposición de máscaras peruanas, o sea que volver aquí y poder encontrarme también con los amigos. Yo voy a hacer una referencia, una reflexión sobre todo el área de la internacionalización que me pidieron que conversara, pero un poco cuáles son las diversas características o las tipologías más complejas de los procesos de internacionalización en curso, cómo estamos en América Latina en algunas de ellas y de alguna forma cómo ello es hoy el centro de la política universitaria. Hasta ahora la internacionalización era casi una sofisticación en modelos de élite, la presencia de la complejidad del tema internacional era visto muy marginal a la dirección central de las instituciones universitarias y hoy cada vez la misión, la visión, la complejidad del tema internacional se nos vuelve mucho más fundamental en esta materia. Yo pondría lo primero es que nosotros estamos en el proceso de la construcción de un sistema educativo mundial. De alguna forma, hoy los modelos de trabajo y de análisis sobre lo que es la globalización, lo que es la construcción de una economía mundo, la construcción de una dinámica social cada vez más global, nos van marcando que al mismo tiempo estamos en la construcción de un sistema mundial. Eso no significa un sistema mundial homogéneo, eso no significa un sistema mundial exacto en cual sea un pensamiento único, sino una tendencia, una sintonía, algunos llaman inclusive una sinfonía, que va construyendo un conjunto de características de los sistemas, de alguna forma, cada vez más internacionalizados. Todas las áreas y sectores productivos están en proceso de internacionalización. De alguna forma, es claro que la industria bancaria o la industria financiera es altamente internacional en su dinámica, en su formulación, en las tasas de interés, en los recursos y los mecanismos. La internacionalización del proceso educativo es una internacionalización de baja intensidad. O sea que hay sectores de intensidad fuerte, creciente, y en el caso del sector educativo es una intensidad, el proceso de internacionalización mucho más bajo. Y eso hace que a veces no estemos viendo la complejidad y la dimensión y la intensidad, porque ya la internacionalización en el ámbito de lo educativo es de baja intensidad. ¿Correcto? Pero de alguna forma el hecho de que sea de baja intensidad no significa que no está transformando el sistema educativo y transformando la dinámica universitaria. En este escenario podremos reflexionar que lo que llamamos procesos de internacionalización en las instituciones, en la movilidad estudiantil, en el currículo, en un conjunto de variables a analizar, son las formas específicas en las cuales se están hilvanando la construcción de esta dinámica de la globalización educativa. De alguna forma, son los conectores, los mecanismos, ¿correcto? La forma en la cual se articula esta dinámica de convergencia y también de divergencia. Hoy, los sistemas universitarios casi se diferencian o se asimilan en respecto a cómo están en relación a los temas internacionales. Lo segundo es el tema de las asimetrías. ¿Qué es lo que hace, cuál es la fuerza de la dinámica de la internacionalización? Bueno, uno de los elementos más centrales es las asimetrías. Tenemos un sistema educativo mundial con enormes niveles de asimetrías, algunas muy notorias. Lo que es la producción de conocimiento en algunos países, que es muy baja en América Latina, patentes, volúmenes de revistas indexadas, producción de doctores, respecto a otras áreas de la sociedad. O inclusive en algunas sociedades la presencia muy baja de mujeres en el mundo árabe o la presencia de bajos sectores de financiamiento de algunas instituciones, como recién analizaba muy bien Brunner. O sea, de alguna forma tenemos un sistema con enormes niveles de asimetrías en su proceso de construcción y que de alguna forma parte de esta dinámica de la internacional es cómo se están construyendo algunos niveles de simetrías. O sea, cuando el aprendizaje que yo hago en un país es inferior
a otros niveles de aprendizaje de otras personas, yo hago un posgrado para ver si eso mejora mis competencias. O sea, para entrar hoy en un organismo internacional no te vale un doctorado de América Latina, sino que tienes que tener una anglosajona. Por lo tanto, la gente hace una movilidad, toma una decisión en base a esa simetría en la construcción de las capacidades, en la construcción del escenario de las competencias de las personas. De alguna forma, este tema de la simetría es uno de los elementos determinantes para el estudio. El otro elemento que quisiera referir es que de alguna forma nosotros estamos en una gran transición global del pasaje de educaciones nacionales a educaciones internacionales. De alguna forma, la gran película que vemos en el interior del sistema universitario es pasar de una educación de estudiantes nacionales, profesores nacionales, modalidades nacionales, currículos nacionales, estructuras nacionales, pertinencias nacionales, etcétera, 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 que es lo dominante que ha sido en el pasado, a un escenario que en distinta proporción las instituciones se están internacionalizando. De alguna forma estamos también pasando de una lógica que en el derecho podría decirse del pasaje de una educación como un derecho de primera y segunda generación, donde el rol del Estado es fundamental, a una educación de tercera generación. ¿Qué significa? Que para poder tú cumplir el derecho de primera generación, el acceso a la educación, el escenario internacional es fundamental. Sin Internet, ustedes no tienen la formación de competencias que quisieran. Sin la posibilidad de la movilidad, no tienen la capacidad de poder construir su propio derecho, que es como el derecho de primera generación. Y el segundo, que sería el rol del Estado determinando, en este caso es el rol del Estado permitiendo que usted pueda cumplir en el ámbito internacional la realización de su derecho al acceso a la educación. O sea, de alguna forma lo que estamos en un escenario es que el derecho internacional, el acceso a la globalización, al acceso a la información, a la movilidad, que son varios de los elementos determinantes de los aspectos internacionales, se vuelven fundamentales para realizar tu derecho. Por lo tanto, en la discusión de un marco normativo sobre la educación superior, hoy los temas internacionales son fundamentales. Tú no logras cumplir tu derecho al acceso a la educación, no logras construir el mejor sistema universitario que tenga la posibilidad del país en curso, si no es tomando en referencia las variables internacionales cada vez más significativas. De alguna forma, esto implica también escenarios de política universitaria, de armonización de normas, de acceso a la información, de estandarización de procesos. O sea, nosotros tenemos un mundo que está construyendo un formato de 4 años de grado, 2 de maestría, 2 de doctorado, un 4-2-2, un sistema de créditos internacionales, los CTS, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, esa es una construcción mundial de estándares que se está realizando. Y de alguna forma, hoy es, por ejemplo, una injusticia, un estudiante estudia 5 años para una carrera en un país y en el otro estudia 4. Y de alguna forma, más allá de las capacidades y las competencias y los niveles de aprendizaje, de alguna forma, esa persona no está en igualdad en un mundo que es cada vez más competitivo, cada vez más global y donde las variables empiezan a ser cada vez mucho más internacionales. De alguna forma, este es el segundo gran contexto del tema de lo internacional. La tercera referencia que querría registrar es que nosotros estamos dentro de América Latina en un escenario donde la mayor tendencia, o una, de las mayores tendencias, es el escenario de lo internacional. O sea, nosotros estamos 5 o 6 grandes, enormes tendencias educativas. La tendencia a la masificación, los sistemas están masificándose crecientemente en primaria, secundaria, posgrado, o sea, hay un escenario fuerte. Tenemos un escenario de diferenciación de los sistemas universitarios en el cual se diferencian carreras, campos disciplinarios, formas y modalidades pedagógicas, características de los sistemas, o sea, una tipología que ha hecho más grande. Tenemos un escenario de regulaciones, de alguna forma esta discusión que tienen ustedes es parte de una tendencia global a que hay que regular sistemas, hay que regular la forma de la competencia, los sistemas masivos requieren regulación. Tenemos claro que es un escenario cada vez más mercantil, correcto, en términos de la construcción de las capacidades y el financiamiento de ello. Tenemos un escenario internacional vinculado a la virtualización, o sea, lo que es las nuevas tecnologías, el aprendizaje. No podemos y no estamos en un camino de tiza, lengua y pizarrón, sino un camino de tecnología. Y al mismo tiempo estamos en un camino de internacionalización.
Cada una de estas se retroalimenta. O sea, cuanto más aumentamos la masificación se relaciona a la internacionalización. Cuanto más podamos internacionalizar los sistemas, más podemos acceder a la masificación de la cobertura. Cuanto más logramos sistemas internacionales, al mismo tiempo estamos aumentando el nivel de diferenciación y diversidad de los sistemas. Cuanto más aumentamos la internacionalización, también se aumenta la virtualización. Son dinámicas que se retroalimentan. Pero de alguna forma nuestro tema es analizar específicamente los aspectos de esta internacionalización confusa, compleja, en curso, de baja intensidad, que de alguna forma todavía no tienen conjunto de indicadores significativos, que carece de información en muchos ámbitos, pero que de alguna forma se está volviendo en la misión y en los modelos de gestión determinante en nuestras universidades. Tradicionalmente, en los últimos años se ha analizado a partir de la OMC, que es la primera que reflexionó para tratar de hacer una tipología, una característica de la internacionalización, 4 grandes áreas que referían a la movilidad estudiantil, la movilidad docente, la movilidad de instituciones, o sea, el traslado de instituciones y, obviamente, también lo que es la educación transfronteriza, o sea, la prestación del servicio educativo desde un país hacia otro país, y eso hoy solo se puede hacer a través de la educación a distancia o la educación virtual. Este es el escenario más tradicional en el cual visualizábamos que movilidad estudiantil, me quedan 10 nada más ya. Vamos a ir apurando, amigos, porque... Bueno, en todo caso, nosotros vamos a analizar muy rápidamente algunas de estas, a ver si podemos reflexionar. Hoy estamos teniendo cada vez más nuevos sectores. O sea, la investigación es un escenario internacional. No hay investigación nacional, la investigación es internacional por definición. Tenemos cada vez sectores de apoyo de bienes y servicios. Las industrias culturales se internacionalizaron completamente a fines de los 60 y los 70 y hoy todo el desarrollo de recursos de aprendizaje cada vez es mucho más complejo. El aseguramiento de la calidad también se ha internacionalizado en lo que son las acreditaciones internacionales que analizaremos. El currículum, de alguna forma, cada vez más tiene una estructura, una forma en contenidos internacionales. Y finalmente también el egreso. América Latina tiene un crecimiento de la tasa de desempleo profesional. Cada vez por año está aumentando casi un 2% el desempleo y tenemos una migración creciente de profesionales latinoamericanos. Analizaremos entonces muy rápidamente algunas de ellas. Nosotros en materia de internacionalización estudiantil, la región tiene uno de los porcentajes más bajos. O sea, en un mundo que hoy ya tiene 3.6 millones de estudiantes, que ha crecido 78% en los últimos 10 años, según los indicadores de la UNESCO, es claro que tenemos comparativamente menos niveles de internacionalización de estudiantes, tanto de egreso de estudiantes como de ingreso de estudiantes. De alguna forma, nuestro sistema, bien sea por una estructura de costos, por recursos, o porque los niveles de que tenemos de formación son muy bajos, no hace que sean factores de atracción para estudiantes procedentes de nuestro país. Los estudiantes que más vienen a América Latina son a los países en los cuales el acceso a la educación pública es gratis y donde no hay examen, como en el caso de Argentina o Uruguay, y por lo tanto tenemos un movimiento estudiantil migratorio básicamente de escenarios muy restrictivos. El segundo elemento de esta causa de la baja nivel de internacionalización estudiantil es baja diversidad de oferta. O sea, de alguna forma tenemos mejores aprendizajes en lo que implica el nivel de internacionalización. Cada vez la movilidad estudiantil es un requisito para el escenario de acceso a determinados trabajos globales. Nosotros en materia de movilidad estudiantil y docente tenemos un paradigma que es equivocado. Quiero decir, mientras que en Australia y en Holanda, por ejemplo, la valoración de un docente es no cuántos años estuvo en la institución trabajando, sino en cuántos países y en cuántos sistemas universitarios trabajó. De alguna forma, el tema es que el aprendizaje, la capacidad de adquirir determinadas competencias se dan en un contexto de movilidad y análisis comparativo. O sea, Europa está puesto en un sistema al 2020 para que el 20% de sus estudiantes realicen el 20% de su proceso de formación, de su aprendizaje de grado universitario en otro país. O sea, el 20-20-20.
de alguna forma es porque no es posible adquirir determinadas competencias o determinados desarrollos de capacidades sin la movilidad en esa materia. Perdóneme. Lo segundo que sí tenemos en necesario es el tema de la internacionalización productiva, o sea que es el traslado de instituciones de América Latina hacia afuera, hacia adentro. Nosotros no tenemos instituciones de América Latina que se estén trasladando fuera. Sí tenemos, a diferencia, instituciones extranjeras que se estén trasladando a América Latina. Hoy el 4% de la matrícula global de la región es de instituciones internacionales. Estas instituciones internacionales son for profit y están también marcando un cambio en las reglas de funcionamiento de los sistemas universitarios. La procedencia dominante es de Estados Unidos, el ingreso, como ustedes lo han visto muy fuertemente aquí en Perú, es por la vía de compra, pero de alguna forma estamos teniendo un escenario que en esta internacionalización en curso, la presencia de universidades extranjeras es creciente. O sea, de alguna forma tenemos ya casi 56 instituciones en 15 países, esto implica 5% de la matrícula, que ellas mismas a su vez tienen programas mucho más internacionales en términos de currículum, en términos de las estructuras. Podríamos decir que en materia de internacionalización, la internación de instituciones es significativa para América Latina. Esto nos muestra que también esta internacionalización está marcada sobre todo en aquellos países en los cuales hay una dinámica for profit, o sea que el marco legal permite el escenario de sociedades anónimas en la gestión de instituciones. De alguna forma no es determinante los tratados de libre comercio. Brasil no tiene tratado de libre comercio, pero sí efectivamente tiene un sistema for profit y hoy una parte importante de la matrícula. El proceso de internacionalización en el área específicamente de instituciones está dando un mayor nivel de concentración de instituciones, una presencia creciente en los mercados de estas instituciones for profit, que de alguna forma cada vez tienen mayor un peso de matrícula. ¿Qué es lo que quiero reflexionar? De alguna forma nosotros tenemos un sistema con casi 15.000 instituciones universitarias. En un modelo de cada vez más internacionalización, ¿tendremos 15.000 instituciones? Hoy la tendencia muestra cada vez una presencia internacional de instituciones localizadas en los países de la región con mayor nivel de cobertura y otras instituciones en proceso de crecimiento, cierre, fusión o compra. De alguna forma estamos en una concentración. A medida que las fronteras se están abriendo, en esa misma medida participan nuevos actores oferentes y al mismo tiempo esos actores tienen un escenario de peso cada vez más fuerte. Estos son los 9 grupos que de alguna forma están mostrando un peso cada vez más importante en la matrícula en esa materia. Tercera variable, la internacionalización, que tiene que ver con lo transfronterizo. Nosotros tenemos un funcionamiento muy restrictivo para instituciones virtuales internacionales instalarse en la región. O sea que prácticamente, salvo los casos de la UOC de España o la UNED de España, casi no tenemos instituciones internacionales virtuales instaladas. Hay todo un tema de homologación, de reconocimiento de la certificación. Sí está pasando una cosa por primera vez bastante interesante, que es América Latina está teniendo instituciones de educación a distancia de la región que están localizando sus sedes fuera y están a través de las corrientes migratorias de estudiantes peruanos, ecuatorianos, brasileros, de alguna forma internacionalizándose. Esto es una dinámica que está mostrando la oferta al extranjero, pero fundamentalmente de los estudiantes nacionales. El otro sector que efectivamente tiene una internacionalización muy fuerte y marcada es todo lo que tiene que ver con el sector de bienes y servicios de apoyo. O sea, cada vez tenemos recursos de aprendizaje internacionalizado. Hoy Pearson, McGraw-Hill, Thomson empiezan a ser las bases de muchos de los desarrollos de los recursos de aprendizaje de las instituciones. Empieza a haber un sistema en el cual estas instituciones ofrecen prácticamente casi la gestión de la institución en términos de inscripción, recursos, cobro, venta de recursos de aprendizaje, formulación de los currículos. De alguna forma, estamos viendo una enorme cantidad de áreas que están siendo realizadas en forma de grandes sistemas internacionales, sistemas de licenciamiento, lo que son los exámenes TOEFL, podríamos verlo, generalizados en una enorme cantidad de otras modalidades. Esta internacionalización de los sectores de bienes y servicios
es parte de una internacionalización tradicional de las industrias culturales, pero hoy ya como industrias educativas. De alguna forma tenemos las instituciones en la región, tenemos los programas autorizados en la región, tenemos los estudiantes de la región, pero cada vez los recursos de aprendizaje empiezan a ser cada vez más internacionalizados. Tenemos, sin lugar a duda, y uno de los elementos más tradicionales, cada vez un currículum mucho más internacionalizado. Asignaturas comparativas de estudios internacionales, idiomas, de alguna forma cada vez los estándares de créditos, de las formas de ciclos, se están internacionalizando y inclusive cada vez más las pertinencias son internacionales. Una discusión entre lo local y lo local y de alguna forma esto es también un escenario de la creciente migración internacional. En algunos casos, por ejemplo, en República Dominicana hacen una carrera de 4 años de ingeniero nuclear, 2 años se hacen en República Dominicana, otros 2 en Estados Unidos. Es un programa estructurado y que básicamente lo que ayuda es la migración estudiantil o profesional para Estados Unidos. O sea, de alguna forma empezamos a tener, en la medida que el currículum se internacionaliza, muchas veces somos terminales de una dinámica de formación profesional hacia los países centrales. Hay que estar muy claro en esta materia de que los países centrales cada vez tienen más dificultad de formación de recursos humanos, cada vez se están cambiando los sistemas migratorios, expulsando mano de obra no capacitada para atraer mano de obra capacitada. Hoy la discusión de la legislación, del cambio legislativo en Estados Unidos es casi triplicar lo que son las becas H1 o 1, que son las becas de alta especialización, y de alguna forma estamos teniendo crecientemente procesos migratorios que obligan a estandarizar, que obligan a sistemas mucho más compartidos de articulación internacional. En materia del aseguramiento de la calidad también hay una enorme tendencia internacional. O sea, hay diversidades de alguna forma que marcan una característica de la internacionalización de los sistemas de aseguramiento de la calidad. De alguna forma hay diversidades, tenemos acreditaciones de instituciones localizadas en un país que avalan reconocimiento fuera, acreditaciones que de alguna forma son de estándares internacionales, correcto. Los rankings comparativos es una forma de acreditación internacional comparativa. De alguna forma el servicio de control y aseguramiento de la calidad muchas veces porque los países no lo hacen con los niveles de rigurosidad de alguna forma necesario, lo estamos viendo internacionalizado. O sea, las agencias internacionales. En el 2006 la BET, que es la grande de ingeniería de Estados Unidos, pasó a poder ofertar fuera de su país de origen y hoy ABET está presente en muchos países. Los mexicanos, cuyas agencias de acreditación, las 27 que tienen, ya todas ellas se están acreditando internacionalmente y hay una enorme playa de organismos de acreditación, bien sea de programas, de instituciones, de bibliotecas, que de alguna forma van fijando unos estándares internacionales, van haciendo una convergencia de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Los resultados, podríamos decir, de este sector de internacionalización, nosotros tenemos un creciente enfoque académico, pero también hay un creciente enfoque económico. Son dos dinámicas conjuntas que al mismo tiempo, sin lugar a duda, que mejoran la formación del capital humano en nuestros países, que forma estándares globales en materia de una tendencia a la internacionalización o la construcción de un sistema educativo mundial, ayuda claramente a formar competencias que los países no estamos en capacidades. Si quisieran tener un doctor especializado en derecho espacial, no tienen capacidades y no es posible construir un programa con la cobertura para tenerlo en el país. Por lo tanto, para acceder a algunas capacidades y competencias de los nacionales de los países, no hay otra forma que procesos de internacionalización. ¿Cuál es el que quiere cada país? ¿Cuál es el más conveniente? ¿Cuál es el que puede formular políticas? Hoy tenemos uno claro que limita, por ejemplo, la educación transfronteriza. Ninguna institución puede ofertar acá. Es mucho más restrictivo. Pero tenemos libertad para que la gente vaya a estudiar afuera. ¿Cuál es el que nos conviene? Tenemos facilidades para que las instituciones internacionales se instalen, pero de alguna forma tenemos bastantes dificultades para apoyar instituciones locales para que actúen internacionalmente. La discusión del tema de la internacionalización, que algunas veces son contradictorias, porque tú puedes tener un nivel de formación diferenciado que te convendría un tipo de internacionalización y efectivamente podría ser más conveniente otro. No todas ellas son a la vez, sino que al mismo tiempo son optativas. Sin lugar a dudas, genera beneficios para algunas instituciones.
Es parte de una tendencia mundial de terciarización. Hoy las instituciones universitarias no pueden realizar todos los servicios internamente, necesitan terciarizarlo para aumentar la calidad. La terciarización es parte de una dinámica y tendencia mundial en términos de la logística y de alguna forma, ¿a dónde terciariza? Hoy se terciarizan la evaluación de los exámenes por parte de los estudiantes, se terciarizan los sistemas de hosteo de plataforma, se terciarizan los recursos de aprendizaje o se terciariza también la producción del programa mismo curricular de que efectivamente te lo haga un escenario afuera. Ya no son solo asesorías o consultorías, sino una dinámica permanente de terciarizada que es la tendencia hoy del mundo universitario. En este escenario de conclusiones podríamos decir que sin lugar a dudas, toda la internacionalización está creciendo en la región. Eso es una marea, un agua, un nivel de los mares que podríamos decir que después de la glaciación sube el agua. ¿Correcto? Esa es la tendencia. Algunas están creciendo más que otras. Muchas de ellas probablemente por falta de una política pública que claramente diferencie o establezca. Sin lugar a dudas, está creciendo la educación de erradicación de instituciones extranjeras. No estamos teniendo estudiantes en el extranjero en la dimensión de otros continentes. No estamos atrayendo estudiantes. El sector productor de bienes y servicios prácticamente se internacionalizó todo. Hoy uno revisa los programas de una universidad y McGraw Hill, etcétera, etcétera, son las bibliografías dominantes en todos los campos profesionales. De alguna forma tenemos ahí un escenario que podríamos decir que la región tiene un muy bajo nivel de internacionalización en términos de lo que son los estándares internacionales. Y finalmente, la dominante es una dominante de internacional for profit que está creciendo el peso en la región en términos de matrícula y en términos no solo de matrícula, sino de concentración de la matrícula en los sistemas universitarios. De alguna forma, si uno piensa lo que fue la región en 1950, veíamos que teníamos empresas nacionales, públicas y privadas. Y hoy, 30 años después, dominantemente son solo empresas públicas e internacionales. De alguna forma, el sector local ha ido decreciendo y eso obviamente requiere necesaria de política pública. En conclusión, la última es, no es posible hoy construir capacidades y política pública sin los aspectos de la internacionalización. O sea, cuando uno verifica la presencia de universidades con políticas internacionales, son más convenios, miles de convenios que se firman, carencia de estructuras y capacidades o de vicerrectorados en materia de internacionalización, muy bajas competencias y manejo de gestión profesional de esta herramienta, casi un área decorativa en la gestión de las universidades y no parte de una política pública, mucha dependencia de los esquemas alfa, que son los únicos que de alguna forma han alimentado parte de los procesos de internacionalización, carencia de un área regional de América Latina, tenemos mucha más internacionalización hacia afuera, hacia los países centrales que hacia adentro, ¿correcto? Y no se han construido de alguna forma ni instituciones ni procesos continuos de alguna forma de alimentar un mayor nivel de movilidad. De alguna forma la movilidad sin lugar a duda también es limitada porque tenemos estándares totalmente diferenciados en términos de las estructuras y por lo tanto también todos los temas de reconocimiento de crédito y reconocimiento de aprendizaje de alguna forma se nos vuelve complejo. De alguna forma en la materia de internacionalización podríamos decir que la región tiene más debilidades en términos del desarrollo de nuestros sistemas universitarios, de la construcción de capacidades, que en otras regiones del mundo y que de alguna forma una de las explicaciones también de nuestras debilidades académicas en términos de los programas, las evaluaciones, los resultados de los aprendizajes, también está dado por el bajo nivel de atención a la internacionalización, que tiene, como todo elemento en la vida, sus aspectos malos, críticos, buenos, problemáticos, pero que todos impactan hacia nuestras instituciones educativas y que requiere hacer política en la materia. Muchas gracias. Fuerte, creciente, y en el caso del sector educativo es una intensidad, el proceso de internacionalización mucho más bajo
Y eso hace que a veces no estemos viendo la complejidad y la dimensión y la intensidad, porque ya la internacionalización en el ámbito de lo educativo es de baja intensidad. ¿Correcto? Pero de alguna forma el hecho de que sea de baja intensidad no significa que no está transformando el sistema educativo y transformando la dinámica universitaria. En este escenario podremos reflexionar que lo que llamamos procesos de internacionalización en las instituciones, en la movilidad estudiantil, en el currículo, en un conjunto de variables a analizar, son las formas específicas en las cuales se están hilvanando la construcción de esta dinámica de la globalización educativa. De alguna forma, son... Buenos días a todos, un placer estar aquí de nuevo en Lima. Muchas gracias a la universidad por la gentileza de la investigación y reencuentro con Lima, reencuentro con Perú. Yo soy además un coleccionista de máscaras y justo la universidad estamos haciendo... buenos días también, querido amigo Javier, un placer haber trabajado en tu tiempo de ministro. Un gran placer tengo máscaras, y entonces justo esta semana en la universidad estamos haciendo una exposición de máscaras peruanas, o sea que volver aquí y poder encontrarme también con los amigos. Yo voy a hacer una referencia, una reflexión sobre todo el área de la internacionalización que me pidieron que conversara, pero un poco cuáles son las diversas características o las tipologías más complejas de los procesos de dinámica social cada vez más global, nos van marcando que al mismo tiempo estamos en la construcción de un sistema mundial. Eso no significa un sistema mundial homogéneo, eso no significa un sistema mundial exacto en cual sea un pensamiento único, sino una tendencia, una sintonía, algunos llaman inclusive una sinfonía, que va construyendo un conjunto de características de los sistemas, de alguna forma, cada vez más internacionalizados. Todas las áreas y sectores productivos están en proceso de internacionalización. De alguna forma, es claro que la industria bancaria o la industria financiera es altamente internacional en su dinámica, en su formulación, en las tasas de interés, en los recursos y los mecanismos. La internacionalización del proceso educativo es una internacionalización de baja intensidad. O sea que hay sectores de intensidad de internacionalización en curso, como estamos en América Latina en algunas de ellas, y de alguna forma, como ello es hoy el centro de la política universitaria. Hasta ahora la internacionalización era casi una sofisticación en modelos de élite, la presencia de la complejidad del tema internacional era visto muy marginal a la dirección central de las instituciones universitarias, y hoy cada vez la misión, la visión, la complejidad del tema internacional se nos vuelve mucho más fundamental en esta materia. Yo pondría lo primero es que nosotros estamos en el proceso de la construcción de un sistema educativo mundial. De alguna forma, hoy los modelos de trabajo y de análisis sobre lo que es la globalización, lo que es la construcción de una economía mundo, la construcción de una... Son los conectores, los mecanismos, ¿correcto? La forma en la cual se articula esta dinámica de convergencia y también de divergencia. Hoy los sistemas universitarios casi se diferencian o se asimilan en respecto a cómo están en relación a los temas internacionales. Lo segundo es el tema de las asimetrías. ¿Qué es lo que hace, cuál es la fuerza de la dinámica de la internacionalización? Bueno, uno de los elementos más centrales es las asimetrías. Tenemos un sistema educativo mundial con enormes niveles de asimetrías, algunas muy notorias. Lo que es la producción de conocimiento en algunos países, que es muy baja en América Latina, patentes, volúmenes de revistas indexadas, producción de doctores, respecto a otras áreas de la sociedad. O inclusive en